Javerin Yekarin, iniciamos esta clase, conceptos hebreos básicos. Y bueno, el objetivo de esta Javerin, es poder entregar al estudiante iniciado en la emuná hebrea, en la fe hebrea, al estudiante que por primera vez estudia las escrituras desde la óptica del Tanaj, desde la óptica hebrea. Y bueno, vamos a transmitir en esta shiur ciertos términos, ciertos conceptos hebreos básicos para que el estudiante iniciado pueda tener bases sólidas para poder emprender este camino del estudio del Tanaj de la Biblia hebrea. Vamos a iniciar con el primer término y su concepto, y me refiero al acróstico Tanaj. Como podemos ver en la diapositiva, Tanaj es lo que comúnmente se conoce como la Biblia hebrea. Se escribe con las letras Tav, Nun y Kaf. Y Tanaj es un acróstico, como dije, no es una palabra en sí misma. Cada ot, aquí me refiero con cada ot, cada señal. Estas son otiot, son señales, no son meramente letras las consonantes hebreas. Y cada ot que compone el término Tanaj, el acróstico Tanaj, se refiere a secciones que componen el Tanaj, que componen la Biblia hebrea. En este caso, la Tav de Tanaj corresponde a la primera sigla del término Torah. Torah, que se refiere a los primeros 5 libros de Moisés, de Moshe. También se conoce como Humash, que viene de Hamesh, que significa 5. Por eso la Torah está compuesta de 5 libros. Los 5 libros de la Torah son Bereshit, que se conoce comúnmente como Génesis, Shemot, que significa nombres, se conoce comúnmente como Éxodo, Vaikra, que se traduce como Iyamó, se conoce comúnmente como Levíticos. Tenemos también Bemidbar, que significa en el desierto, se conoce comúnmente como el libro de Números. Y el último libro de Marín, Palabras, que se conoce comúnmente como Deuteronomio. Esos son los 5 libros que componen la Torá. Y bueno, la segunda Ot, la Nun, que es la sigla de los libros que componen los Nevi'im, o sea, los profetas. Y los Ketubim, la Kaf, en realidad que es una Hafsofit, veremos por qué más adelante. La Kaf, en este caso se refiere a los Ketubim, o sea, a los escritos, a los proverbios, a los salmos, etc. Veamos la siguiente diapositiva. Dice la diapositiva porque la Biblia hebrea se llama Tanaj. La Biblia hebrea es una colección o mini biblioteca de libros escritos en diferentes épocas con diferentes géneros literarios y por diferentes autores. Los antiguos maestros de Israel hicieron la siguiente separación desde aproximadamente el siglo III al IV antes de la era común. Como dije anteriormente, el Tanaj se compone de la Torá, los Nevi'im y los Ketubim. La Torá son los 5 primeros libros de Moisés, desde Bereshit, desde Génesis hasta Deuteronomio, de Barim. Los Nevi'im se refiere a los profetas, desde Josué hasta Malaquías, o sea, desde Yehoshua o Malachi en hebreo. Y los Ketubim, los escritos donde encontramos los salmos, las crónicas, los proverbios, etc. La siguiente diapositiva dice los nombres de las 3 secciones mencionadas anteriormente forman un acróstico para llamar a todo corpus literarios que conforma la Biblia hebrea de la siguiente manera. Aquí podemos ver
la transliteración fonética de Tanaj. Así se escribe su transliteración. Así se escribe en hebreo. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, Javier. Aquí podemos ver la Tab, que se translitera al español o al castellano como la T, la Nun, que se translitera como la N, y la Kaf, que se translitera como la J. En realidad se translitera como una K, como una K, ya que es una Kaf, pero como va al final de una palabra, o en este caso al final de un acróstico, se pronuncia como J. Y el hebreo técnicamente no tiene vocales, Javerín. Las vocales se le añadieron posteriormente para facilitar su lectura. Así que la T, que en este caso es la transliteración fonética al español o al castellano de Torah, la N de Nibi'im y la J de Ketubim, o sea, los escritos, la N, los profetas, y la T, la Torah, la instrucción de Hashem. Veamos las siguientes observaciones. Dice, en hebreo todos los acrósticos se rellenan con una vocal A intermedia para facilitar su lectura. Como podemos ver aquí debajo de la O Tab y de la O Nun, podemos ver dos líneas. Estas líneas son signos vocálicos. Se denominan tenuot, vocales, o nikudot, signos que están debajo de cada otiot, debajo de cada consonante hebrea, que tienen un valor vocálico. En este caso son dos pataj, que tienen sonido vocálico de A. Segundo, la última letra, o sea, la K, que esa es su transliteración al español, y en hebreo es una Kaf. Proviene de Ketubim, se pronuncia como J por encontrarse al final de una palabra. O sea, cada vez que vemos la Kaf, al final de una palabra en hebreo, o en este caso al final de este acróstico, se pronuncia como J. Esto ya se denomina Haf Sofit o Haf final. Para los que han estudiado el Aleph, saben a qué me refiero. Tercero, las comillas entre la segunda y la tercera letra es el indicador que esta palabra es un acróstico o son iniciales, no es una palabra en sí misma. O sea, estas comillas que están entre la Nun y la Kaf nos indican que esto se refiere a un acróstico, o sea, no se refiere a una palabra en sí misma. Y bueno, sabiendo todo esto, Javerín, vamos a ver la primera inicial de Tanaj, me refiero a la Tab, se refiere a la Torah, la instrucción de Hashem. Vamos a ver qué significa la Torah. ¿Qué significa la palabra Torah, Javerín? Dice la diapositiva. La palabra Torah, enseñanza o instrucción, deriva primeramente de la raíz hebrea yará, que significa literalmente disparar, como por ejemplo disparar una flecha, y por lo tanto etimológicamente se refiere a aquello que da en el blanco. Ese sería su significado etimológico, dar en el blanco, dar un objetivo. Podemos ver en la siguiente diapositiva la raíz del verbo es yará, la raíz del verbo Torah. Yará significa disparar, instruir, disparar a un blanco, un objetivo. El nombre propio de Torah que se genera a partir de la raíz yará, como podemos ver aquí en esta diapositiva. Torah significa instrucción. El concepto de Torah ha sido torcido y alterado por las traducciones al español, siendo vertida como ley. Y esto no es correcto, Javerín. Si bien es cierto que dentro de la Torah podemos hallar leyes, la naturaleza de todo este corpus es instructivo y educativo, no es legal. La Torah
te instruye para que aciertes en el blanco en el camino de tu vida. Sabiendo esto, Javerín, entonces vamos a pasar al siguiente concepto hebreo, que es muy mal interpretado y enseñado por algunos denominaciones. Bueno, el segundo término es el título Elohim. Elohim se escribe con las letras Aleph, Lamed, He, Yud y Men Sofit. Elohim viene del término El, que significa fuerza, poder. Elohim se traduce como fuerte, poderoso. Ese es su significado. Aunque la palabra Elohim, Javerín, es traducida al español comúnmente como Dios, en realidad no tiene el mismo significado en español. Dios es el ser creador o los dioses que adoran las personas, pero la palabra Elohim viene de El, que significa fuerza, poder, en sentido de autoridad, ya que es usada para describir al creador como también a los poderes que otros invocan y adoran. O sea, a las deidades, a los ídolos. No siempre significa Dios o dioses. Tomemos en cuenta los siguientes ejemplos, Javier. Veamos en esta diapositiva, en la siguiente, ahí en los Tejilim, en los Salmos, capítulo 82, versículo 6, dice: a los jueces de Israel les dice el Creador, yo dije, sois Elohim y Benei Elión. Claramente podemos ver aquí que el término Elohim se le aplica a los jueces de Israel, ya que Elohim denota autoridad. En la siguiente diapositiva, en Shemot, libro de nombres, conocido comúnmente como Éxodo, en el capítulo 22, versículo 8, dice: esto es mío, la causa de ambos será llevada ante los jueces. Ahí la palabra jueces en hebreo es Elohim. Y dice, y aquel a quienes los jueces, o sea, a quien los Elohim declaren culpable, pagará el doble a su prójimo. Claramente podemos ver que el término Elohim se aplica a hombres, en este caso los jueces de Israel. La siguiente diapositiva, Bereshit, Génesis capítulo 6, versículo 2, dice: y viendo los hijos de los Elohim, o sea, de los nobles, que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Otra vez podemos ver el título Elohim aplicable a hombres, en este caso a los nobles, ya que el título Elohim se aplica a reyes, a nobles. Y bueno, veamos la siguiente diapositiva. En Shemot, Éxodo, capítulo 7, versículo 1, y dice: y el Eterno dijo a Moisés, mira que te he constituido Elohim para el faraón. Claramente el término Elohim se aplica a Moisés, a Moshe, ya que denota autoridad, o sea, yo te he constituido una autoridad para el faraón. La siguiente diapositiva dice, en Shoftim, Jueces, capítulo 11, versículo 24, dice: ¿acaso no posees lo que Kemosh, tu Elohim, te ha dado para que poseas? Kemosh es una deidad. Y vemos que también el término Elohim se aplica a esta deidad pagana. En 1 Samuel capítulo 5 versículo 7 dice: porque su mano es dura con nosotros y con Dagón nuestro Elohim. Otra vez se aplica el término Elohim a una deidad pagana, a un ídolo. En el libro del profeta Isaías capítulo 45 versículo 21 al 22 dice: y no hay otro Elohim aparte de mí, el Sadik, o sea, el justo, y Salvador soy él y no hay otro. Aquí claramente podemos ver que el título Elohim se aplica a Hashem, al Eterno.
Dice Bereshit, Génesis, capítulo 17, versículo 3. Yo soy el Shaddai, anda delante de mí, y sé perfecto, y cayó Abraham sobre su rostro, y habló Elohim con él, diciendo. También el término Elohim se aplica a los reyes, o a los gobernantes, a los nobles, tal como se registra ahí en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 2 al 4, donde dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los Bene Elohim que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí debe entenderse que Bene Elohim se refiere a los hijos de los gobernantes o de los nobles, ya que el término Elohim se aplica también a los reyes, a los nobles, a los gobernantes. Aquí lo que hace el autor es dar una distinción entre las hijas de los hombres con los hijos de los gobernantes. Y aquí no se debe entender en este pasaje como hijos de Dios, por decir una traducción. Aquí en este párrafo no se habla de hijos de Dios, sino literalmente de hijos de los poderosos, de los gobernantes, que en español se puede entender como nobles o gobernantes. Aquí no se refiere a ángeles, como algunos interpretan, sino personas con alta condición social, puesto que los ángeles no tienen apetencias materiales. En realidad ninguna apetencia, solamente están para cumplir la específica misión que Hashem les encomienda a cada uno. Los ángeles tampoco nacen o se reproducen, son creados por Hashem, y cumplida su misión retornan a su fuente, o sea, a Hashem. Así que comprendiendo esto, también podemos transmitir que el término Elohim denota pluralidad, ya que cada vez cuando ustedes se encuentran con el término Him, que es un plural masculino, indica que una palabra está en plural. Pero acá, cuando se le aplica el término Elohim a Hashem, esto no indica que Dios sea múltiple o trino, como se enseña en el cristianismo, o que exista realmente más de un Dios, sino que es un plural majestático, el usado incluso en español para referirse a la majestad, no en segunda persona del singular, sino en segunda del plural. También el término Elohim implica también un singular, y así lo vemos con palabras como la misma terminación plural. Por ejemplo, el término Shamaim, Shamaim se debe traducir como cielo, Panim, que significa cara, y Jaim, vida. Se usa como singular en otros textos, por ejemplo en Shemot, Éxodo capítulo 7 versículo 1, como vimos anteriormente, cuando se le llama a Moshe Elohim, para ahí en plural. En Shemot, Éxodo capítulo 34 versículo 14 dice: no te inclinarás ante ningún Dios. ¿Ya? Sale la traducción en hebreo, lo pueden ver que sale como Elohim. También en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 7 dice: Eliyahu se burla del Elohim Baal. Ahí también podemos ver el término Elohim escrito en plural, pero debe entenderse como singular, porque se está describiendo a un Dios. También carta a la comunidad en Corintios capítulo 4 versículo 4 se le llama al Satán el Elohim, o el Dios de este mundo. Así que en base a esto podemos entender que puede implicar también un singular el término Elohim, y dimos el ejemplo de las palabras como Shamaim, cielo, Panim, cara y Jaim.